Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 7. Este grupo está integrado por Loani Peña, Guzmari Rápalo, María Fernanda Portillo y mi persona, Mariele Aguilar. Nosotros les vamos a hablar sobre el sistema monetario. Es un sistema establecido y acordado para realizar el pago de las transacciones. En esta presentación, los próximos temas a ver y a comprender son el significado del dinero, el sistema de la Reserva Federal, los bancos y la oferta del dinero, instrumentos de control monetario de la Fed. Bueno, yo les voy a hablar sobre el significado del dinero. Cuando nosotros hablamos sobre el dinero, se nos vienen muchas ideas a la mente, ya que es algo que casi siempre lo podemos tener en la mano. Pero aquí nos presenta que el dinero es un conjunto de activos en una economía que se utilizan con regularidad las personas para comprar bienes y servicios a otras personas. También nos dice que es una unidad que permite fijar los precios, los bienes y servicios. Es un medio de pago ya que es aceptado por todas las personas para pagar la compra de venta y bienes y servicios. Como por ejemplo, cuando hay una persona que es multimillonaria, empieza a comprar con su dinero algunos terrenos o algunas casas que él va a necesitar en un futuro. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la función del dinero. Tenemos tres funciones, que son el medio de cambio, que es el artículo de los compradores que entregan a los vendedores cuando desean comprar bienes y servicios. Como por ejemplo, cuando pasamos por una tienda y vemos una ropa y la queremos comprar. Así entramos a la tienda y le transferimos el dinero a la persona de la tienda y así se realiza el medio de cambio. Y tenemos la unidad de cuenta, que es el criterio que utilizan las personas para anunciar los precios y registrar deudas. Esto se debe a que cuando miramos una oferta en algún restaurante o en algún lugar, nosotros vamos y aprovechamos la oferta. También se puede ver en el momento de registrar deudas, se ve cuando uno va al banco y pide un préstamo, ya que después de un futuro uno tiene que pagar sus intereses a medida que va pasando el tiempo. También tenemos por último y no menos importante lo que es el depósito de valor. Es el producto que pueden utilizar las personas para transferir el poder de compra del presente al futuro. Como por ejemplo, cuando nosotros trabajamos y ganamos dinero y en vez de malgastarlo, lo ahorramos para comprar algo importante en el futuro. Las funciones del dinero, cuando estas tres están juntas, estas se pueden distinguir al dinero de otros activos en la economía, como las acciones, bonos y bienes y raíces. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de dinero. Está el dinero de mercancía, que es el dinero que asume la forma de una mercancía con un valor intrínseco. ¿Qué es eso? Eso es el valor real de algo que tiene valor por sí mismo. Como por ejemplo, cuando vamos a una subasta, el, el valor del producto empieza con dicha cantidad y a medida que va pasando el tiempo va subiendo el valor de dicho producto. También tenemos el dinero de fiduciarios. Es el dinero sin un valor intrínseco que se utiliza como dinero debido a un decreto del gobierno. El difusuario es cuando alguien administra el dinero de otras personas, como por ejemplo tenemos los bancos. Ahora vamos a ver el dinero en la economía de Estados Unidos. Es la cantidad de dinero que circula en la economía
de los países que se le llama masa monetaria y tienen una poderosa influencia sobre muchas variables económicas. La masa monetaria o oferta de dinero, que así se le llama en la macroeconomía, es la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes y servicios. Cuando hablamos de la economía de algún país grande, como por ejemplo Estados Unidos, todos nos preguntamos cómo se podría calcular la masa monetaria de Estados Unidos. A esto se necesitan algunos variantes, como uno de los principales está el efectivo, es decir, los billetes y monedas en manos del público, como por ejemplo algunos depósitos de ahorro, fondos de inversiones. Y tenemos los depósitos a la vista, que son los saldos en las cuentas bancarias a las que se depositan. Pueden acceder simplemente elaborando un cheque o presentando una tarjeta de débito en una tienda. Ahora los voy a dejar con mi compañera Guzmari, que les va a seguir hablando sobre el tema. Buenas tardes, Liz. Yo le voy a hablar sobre el sistema de la Reserva Federal. Siguiente. Vamos a tocar 3 puntos. El primero, que es la Reserva Federal, la organización de la Fed y el Comité Federal del Mercado. La Reserva Federal, siguiente. La Reserva Federal es la institución encargada de emitir dinero y a su vez de retirarlo. De esta manera se controlan y fijan los tipos de intereses, es decir, el valor del dinero. Lo que se conoce como Reserva Federal en los Estados Unidos también es conocido como Banco Central o Fed, y es una institución que se constituye como un organismo tanto público como privado. Esto es debido a que es una entidad gubernamental que disfruta independencia de los 3 poderes y aislamiento a presiones políticas. Siguiente. La organización de la Fed fue creada en 1913. Después de que una serie de fracasos bancarios en 1907 convenció al Congreso de Estados Unidos de que necesitaba un banco central para asegurar la salud. La Reserva Federal tiene un poder importante en la economía de Estados Unidos, ya que sus decisiones sobre la política monetaria afectan profundamente la inflación, el empleo y la producción. El principal instrumento de la Fed para modificar la oferta de dinero es la operación de mercado abierto, que consiste en la compra y venta de bonos de gobierno. Cuando la Fed compra bonos, aumenta la oferta de dinero, y cuando las vende, las reduce. El siguiente. La Fed tiene 2 trabajos relacionados. El primero es regular a los bancos y asegurar la salud del sistema bancario. Esta tarea es gran parte responsabilidad de los bancos regionales de la Reserva Federal. En particular, la Fed la monitorea la situación financiera de cada banco y facilita las transacciones bancarias al respaldar los cheques. También actúa como un banco de los bancos, es decir, la Fed realiza préstamos a los bancos cuando estos quieren pedir prestado. El segundo trabajo y el más importante de la Fed es controlar la cantidad de dinero disponible de la economía denominada oferta de dinero. Constituyen la política monetaria en la Fed. La política monetaria está a cargo del Comité Federal del Mercado Abierto, que se llama Federal Open Market Committee, que sus siglas son el FOM. El FOM se reúne cada 6 semanas en Washington para analizar la condición de la economía y considerar los cambios en la política monetaria. Siguiente. El Comité Federal del Mercado Abierto se compone de 7 miembros de la Junta de Gobernadores
y 5 de los 12 presidentes de los bancos regionales. Los 12 presidentes regionales asisten a cada junta del FOM, pero solo 5 pueden votar. Los 5 con derecho a voto se rotan entre los 12 presidentes regionales. Sin embargo, el presidente de la Fed de Nueva York siempre obtiene un voto, debido a que Nueva York es el centro financiero tradicional de la economía de Estados Unidos y que todas las compras y ventas de bonos de gobierno se efectúan a través del escritorio de transacciones de la Fed en Nueva York. Siguiente. Hablemos del equipo de la FOM. Este comité está compuesto por 12 miembros fijos, que incluyen al presidente de la Reserva Federal, quien ejerce como presidente. Los otros miembros son los gobernadores de la Reserva Federal, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y los presidentes de los otros cuatro bancos de la Reserva Federal que participan en un sistema de rotación anual. El Comité Federal de Mercado Abierto, la FOM, es el encargado de diseñar políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos. La FOM tiene el poder de aumentar o reducir la cantidad de dinero en la economía a través de sus decisiones. Esto se logra principalmente de mercado abierto, que consisten en comprar y vender bonos al gobierno. Cuando el FOM decide incrementar la oferta para comprar bonos de gobierno al público, aumentando así la cantidad de dinero en circulación. Por el contrario, si el FOM decide reducir la oferta de dinero, la Fed vende bonos de su portafolio al público, retirando así sus dólares de la circulación. La siguiente. Como podemos ver en la imagen, este es el presidente de la Reserva Federal. El presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal es el jefe del sistema de bonos de bancos centrales. Es elegido por el presidente de los Estados Unidos de entre los miembros de la Junta de Gobernadores y tiene un mandato de 4 años. Tras su designación, puede ser reelegido por consecutivos mandatos adicionales de 4 años sin límite. En conclusión, la FOM es el principal responsable de la política monetaria de la Fed y tiene un gran impacto en la inflación y el empleo a corto y largo plazo de la economía en Estados Unidos. El poder de la Reserva Federal se basa en los principios económicos que los precios aumentan cuando el gobierno imprime demasiado dinero y que la sociedad enfrenta disyuntivas a corto plazo y largo plazo entre inflación y desempleo. Las decisiones de política monetaria de la Fed tienen una influencia importante en la tasa de inflación a largo plazo y en empleo y la producción a corto plazo. Los dejo con mi compañera Fernanda, que ella les va a hablar del siguiente tema. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los bancos y la oferta de dinero. En este caso vamos a estudiar cómo los bancos desempeñan su papel en el sistema monetario. El propósito del banco es proporcionar a los depositantes un lugar seguro para guardar su dinero. Siempre que una persona deposita algún dinero, el banco lo guarda en su bóveda hasta que el depositante lo retira, gira un cheque o usa una tarjeta de débito contra su saldo. Siguiente. Tenemos el caso simple de la banca con la reserva del 100%. ¿Qué son las reservas? Depósitos que los bancos han recibido pero que no han prestado. A los depósitos que los bancos han recibido pero que no han prestado se les llama banca de reserva del 100%, en donde el total de efectivo son $100, por lo tanto la oferta monetaria son $100. Siguiente. La banca de reserva del 100% es un sistema bancario en el que los bancos están obligados a mantener el equilibrio al 100% de los depósitos de sus clientes en reserva.
Por ejemplo, alguien abre un banco llamado de forma adecuada First National Bank, que es la única institución depositaria, es decir, que acepta depósitos pero no realiza préstamos. Por ejemplo, en este cuadro tenemos a los activos con la reserva de $100. Al otro lado tenemos los pasivos en los depósitos con $100. Cada depósito en el banco reduce el efectivo e incrementa los depósitos a la vista exactamente por la misma cantidad, dejando sin cambios la oferta de dinero. Por consiguiente, si los bancos tienen todos los depósitos en reserva, entonces no influye en la oferta del dinero. Siguiente. Ahora tenemos la creación de dinero en la banca con reservas fraccionarias. La reserva fraccionaria es un sistema bancario en el cual los bancos solo guardan como reservas una fracción de los depósitos. Ya aquí cambia lo que es el manejo de las reservas del 100%, ya que los bancos empiezan a considerar su política con la banca de las reservas, en donde deciden prestar dinero para obtener ganancias cobrando intereses sobre los préstamos. Siguiente. La razón de las reservas. Fracción de depósitos que los bancos retienen como reservas, la cual se determina mediante una combinación de regulaciones del gobierno y política bancaria. Además, los bancos pueden contar con reservas por encima del mínimo legal, llamadas exceso de reservas, de manera que puedan estar más confiados en que no quedarán cortos de efectivo. Por ejemplo, si el First National Bank tiene una razón de reserva de 1/10 o de 10%, esto significa que mantiene el 10% de sus depósitos en reserva y presta el resto. Aquí en este cuadro tenemos a los activos con una reserva de $10, a los préstamos con $90 y al otro lado los pasivos con los depósitos de $100. Y podemos observar que todavía tiene $100 en pasivos. Esto es debido a que el hecho de efectuar los préstamos no alteró la obligación del banco con sus depositantes. También ahora el banco tiene dos tipos de activos: $10 de reservas en su bóveda y préstamos por $90. Estos préstamos son pasivos de las personas que los solicitaron, pero son activos del banco que lo realizó debido a que los deudores le pagarán más adelante al banco. En total, el activo sigue siendo igual que su pasivo. Siguiente. Ahora hablaremos sobre el multiplicador del dinero, cantidad de dinero que genera el sistema bancario con cada unidad monetaria de reservas. Supongamos que el prestatario de First National utiliza $90 para comprar algo de alguien, después deposita el efectivo en un segundo banco, en el cual aquí tenemos en el segundo a los activos con la reserva de $9, a los préstamos con 81 y en los pasivos tenemos los depósitos con $90. Después del depósito de este banco, tiene pasivos de $90. El segundo también tiene una razón de reservas del 10%, mantiene a los activos de $9 en reservas y realiza préstamos por $81. Siguiente. El segundo banco crea el $81 adicionales de dinero. Si estos $81 finalmente se depositan en un tercer banco que también tiene una razón de reserva del 10%, este banco guarda el $8.10 en reserva y realiza préstamos por $72.90. En el tercer banco, en el cuadro, tenemos representado a los activos con la reserva de $8.10 y los préstamos con $72.90 y los pasivos en los depósitos $81. ¿Y cuánto dinero se crea finalmente en esta economía? Tenemos al depósito original con $100, el préstamo del primer banco con $90 que equivale al 0.9 por $100, el segundo banco con $81 que equivale al 0.9 por $90,
El tercero, tenemos 72.90, que corresponde al 0.9 por $81. En esta economía en la que los $100 de reserva general generan $1,000 de dinero, el multiplicador del dinero es 10. La oferta total del dinero son los $1,000. Siguiente. Ahora hablaremos sobre el capital bancario, apalancamiento y crisis financiera del 2008 al 2009. La realidad de la banca moderna es un poco más compleja y desempeñó un rol importante en la crisis financiera del 2008 al 2009. Antes de esa crisis debemos aprender un poco más acerca de cómo funcionan en realidad los bancos. Y para eso vamos a ver 4 factores importantes, el cual el primero es el capital bancario. Son recursos que han invertido los propietarios de un banco en la institución. En este factor no solo se realiza préstamos y almacena la reserva, sino que compra valores financieros como acciones y bonos. El segundo es el apalancamiento, uso del dinero que se pidió prestado para complementar los fondos existentes para propósitos de inversión. Por ejemplo, se dice que siempre que alguien utiliza la deuda para financiar un proyecto de inversión, está aplicando el apalancamiento. Sin embargo, el apalancamiento es particularmente importante para los bancos debido a que pedir prestado y prestar son la base de lo que hacen. Por consiguiente, para comprender por completo la banca, es importante comprender cómo funciona el apalancamiento. En el tercero tenemos la razón de apalancamiento, razón de activos sobre el capital bancario. En este ejemplo, la razón de apalancamiento es de $1,000 entre $50, es decir, 20. Una razón de apalancamiento de 20 significa que por cada unidad monetaria de capital con que han contribuido los propietarios del banco, este tiene $20 de activos. De los $20 de activos, $19 son financiados con dinero prestado, ya sea aceptando depósitos o emitiendo deuda. El cuarto, el requerimiento de capital, regulación del gobierno que especifica una cantidad mínima de capital bancario. El objetivo de este requerimiento de capital es asegurar que los bancos puedan pagarle a sus depositantes, sin tener que recurrir a los fondos de seguro de depósito proporcionados por el gobierno. La cantidad requerida de capital depende del tipo de activos que tiene un banco. Si el banco tiene activos seguros como bonos del gobierno, las autoridades reguladoras requieren menos capital que si el banco tiene activos riesgosos como préstamos a deudores cuyo crédito es de calidad dudosa. En este cuadro tenemos a los activos con la reserva de $200, a los préstamos con 700, los valores de 100, y en el otro, en los pasivos y capital de propietarios, tenemos a los depósitos con $800, a la deuda con 150 y al capital de los propietarios con 50. Siguiente. ¿Qué pasa cuando los bancos cuentan con muy poco capital para satisfacer los requerimientos? Se genera un desorden económico, tal como sucedió en el 2008 y el 2009, cuando muchos bancos se encontraron con poco capital después de que habían incurrido en pérdidas en algunos de sus activos, específicamente créditos hipotecarios y valores respaldados por hipotecas. La escasez de capital indujo a los bancos a reducir sus préstamos, un fenómeno en ocasiones llamado desplome del crédito, que a su vez contribuyó a una severa depresión en la actividad económica. Ahora los dejo con mi compañera Loani. Bueno, yo les voy a hablar sobre los instrumentos de control monetario de la Fed. Siguiente. Hablaremos sobre los aspectos de cómo influye la Fed en la cantidad de reservas. Siguiente. Dando un poco de contexto a todo eso,
primero hay que saber que la Fed controla la oferta de dinero en la economía a través de diversos instrumentos en una caja de herramientas monetarias. Por ejemplo, están las operaciones de mercado abierto, que es la Reserva Federal lleva a cabo operaciones de mercado abierto comprando o vendiendo bonos del gobierno para controlar la oferta de dinero en la economía. Cuando la Fed compra bonos, aumenta la cantidad de dinero en circulación, mientras que cuando los vende reduce la cantidad de dinero en circulación. Estas operaciones son el principal instrumento de política monetaria utilizada por la Fed para controlar la oferta de dinero en la economía. Es decir, que en las operaciones de mercado abierto, la Fed compra y vende los bonos que obtiene. Siguiente. Ahora hablemos sobre los préstamos de la Fed a los bancos, que la Reserva Federal puede aumentar la cantidad de reservas en la economía prestando a los bancos a través de ventanilla de descuentos, pagando una tasa de interés. También utiliza mecanismos como el servicio de subastas a plazo, donde los bancos solicitan por fondos. Estos préstamos no solo controlan la oferta de dinero, sino que también apoyan a instituciones financieras en crisis, como durante el desplome del mercado accionario en 1987 y la crisis de hipotecas en 2008 y 2009. Los préstamos que la Fed es para los bancos que entran en crisis, que ya no tienen para darles el depósito a sus clientes. Ellos hacen un préstamo al Banco Central y ellos lo solicitan a un largo plazo, pueden hacerlo por subasta, que va subiendo el precio. Siguiente. Hablemos de cómo influye la Fed en la razón de reserva. La Fed puede cambiar el dinero manipulando la cantidad de reservas a través de la compra y venta de bonos. Así como hablamos anteriormente, la Fed siempre está en concreto eso de comprar y vender sus bonos en el mercado abierto, realizando los préstamos en los bancos. Siguiente. Los requerimientos de reserva son que la Fed controla la razón de reserva a través de cambios en los requerimientos de reserva, lo que afecta a la cantidad de dinero que los bancos deben mantener. Un aumento en los requerimientos limita los préstamos, reduce el multiplicador de dinero y la oferta. Una disminución, por el contrario, aumenta el multiplicador de dinero y la oferta. La Fed usa esto con precaución, ya que puede desestabilizar el sistema bancario. Es decir, que están, como hago referencia en la imagen, que primero son los requisitos de reserva y política monetaria, después el papel de los encajes en la política monetaria. El tercero es el impacto en los préstamos y las tasas de interés. Por cuarto tenemos a gestión de la inflación y el crecimiento económico. En quinto está el estudio de caso y por último tenemos el consejo para comprender los requisitos de reserva. Siguiente. El pago por interés sobre las reservas. En 2008, la Fed comenzó a pagar intereses a los bancos por las reservas que tenían depositadas. Este cambio le permite a la Fed influir en la economía, ya que una mayor tasa de interés sobre las reservas puede llevar a los bancos a mantener más reservas, reduciendo así el multiplicador de dinero y la oferta de dinero. Aún no se sabe cuán importante será este nuevo instrumento para la política monetaria. Primero se comienza con una inversión, de ahí va la inflación, de ahí la deuda del gobierno y por último el gasto del consumidor. Siguiente. Ahora seguidamente serían los problemas para controlar la oferta de dinero. Siguiente. Que serían los instrumentos de la Fed influyendo en la oferta de dinero, pero no la controlan completamente. Es decir, que la Fed influyen, pero todavía no tienen el poder para controlarlo todo.
Los depósitos de los hogares afectan las reservas bancarias y la creación de dinero. La Fed recopila datos para ajustar la oferta de dinero según sea necesario, como sería el comportamiento del consumidor, la política monetaria, avances tecnológicos y condiciones económicas. Esto es lo que afectaría a la Fed. Siguiente. Por ejemplo, tenemos un caso de estudio que es la corrida bancaria y oferta de dinero, que una corrida bancaria ocurre cuando los depositantes retiran sus fondos por miedo a una posible quiebra del banco. Esto puede afectar a los bancos de reservas fraccionarias al no tener suficiente efectivo para cubrir todas las solicitudes de retiro. En la Gran Depresión, las corridas bancarias complicaron el control del dinero al provocar retiradas masivas actualmente en Estados Unidos. La FEDIC, que significa Corporación Federal de Seguro de Depósito, es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos. Garantiza los depósitos brindando confianza a los depositantes incluso en caso de quiebra. Es decir, que ellos les dan la garantía que aunque el banco llegue a quebrar, ellos van a tener sus bonos completos sin que a ellos les afecten. Aunque esta garantía tiene sus costos, también asegura la estabilidad del sistema bancario y evita las corridas. Las corridas bancarias pueden ser problemáticas para la FEDIC, que ha logrado evitar su ocurrencia en el país. Siguiente. La tasa de fondos federales. Siguiente. La tasa de fondos federales es una tasa de interés a corto plazo que los bancos utilizan para préstamos entre sí, mientras que la tasa de descuento es la tasa que los bancos pagan al pedir prestado directamente a la Reserva Federal. La Fed establece una meta para la tasa de fondos federales y puede influir a través de operaciones de mercado abierto, lo que también afecta la oferta de dinero. Afecta en los bonos, de ahí la moneda y en las acciones. Dando para concluir, una conclusión sería que el dinero es un convencionalismo social esencial en nuestras transacciones diarias. Gracias.